Buenas noches, estamos aquí reunidos una vez más en estas sesiones con nuestros queridos y queridas autores de El Cielo Sol Negro. Y en esta noche tenemos de invitada a Gisela Malaveni. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, y antes de empezar la charla sobre este libro, El tiempo suspendido entre tus manos, ópera prima de Gisela, voy a leer rápidamente una pequeña semblanza literaria sobre ella. Gisela Balabeni es una poeta, comunicadora y actualmente se dedica al marketing y comunicación en redes. También es profesora de teatro para niños. En sus inicios trabajó como parte del staff en producciones de cine, teatro y televisión. Además, desde el año 2019 es redactora y comunicadora en la organización internacional La Ninfa Eco, con sede central en Oxford, Reino Unido. Y como dije, El tiempo suspendido entre tus manos es su primer poemario. Así que vamos a charlar un poco sobre este libro, Gisela. Y mi primera pregunta es sobre un poco el estilo de los poemas, ¿no? Lo que hemos ya podido leer en el libro, sabemos que es una poesía de corte erótico y además es una poesía de verso corto. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo fue así tu forma de escoger este estilo del poema erótico y también del verso corto, ¿no? No del verso largo, sino del verso corto? A ver, vamos con la primera parte. ¿Por qué escogí el tema erótico? No es que lo escogiera, creo que más bien me escogió a mí. Desde siempre he escrito o empecé escribiendo sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, no, sobre la trascendencia del sexo entre dos amantes, este, pero no fue que yo lo pensara de esa manera, simplemente fue lo que nació de, no, y bueno, durante mucho tiempo es algo que siempre me ha apasionado el tema de la trascendencia entre dos amantes. Y por eso que escribí o cuando escribo poemas normalmente el cuerpo femenino, el tema de la muerte como trascendencia a la vida, es algo que es una constante en mi poesía. Eh, ¿Por qué temas cortos o versos cortos? Eh, Porque básicamente lo hago como si fuera una experiencia amatoria. Eh, Empieza y termina en el momento en que debe terminar. No es una relación larga, amorosa, es simplemente una relación amatoria y como tal me sale de esa manera escribir. No creo que se plasma bien en en mis escritos el hecho de empezar, llegar al clímax y terminar en el momento en que debe terminar sin tener la necesidad de expandirse mucho. Ok, correcto. Y de acuerdo con eso, quería preguntarte también en ese sentido, en los poemas eróticos, en los poemas que tú has publicado en este libro, El tiempo suspendido entre tus manos, además de la pulsión erótica, existe la pulsión de muerte, ¿no? En un poema también mencionas la pequeña muerte, ¿no? Como sinónimo del orgasmo, ¿no? Y quería que nos cuentes un poco sobre esa relación, ¿no? Que se ve un poco también en tus poemas. Bueno, como te había comentado, el tema de la muerte lo trato mucho como un, un paso, ¿no? La trascendencia que hay entre dos personas que se aman o dos amantes o en cualquier acto de amor, en realidad la trascendencia de uno hacia otra persona siempre gira alrededor de se acaban ciclos, pero empiezan nuevos, ¿no? Entonces la muerte es básicamente tratado de esa manera, como un paso a una nueva vida, ¿no? Digamos, no fue
muy pensado al inicio, fue algo que se fue viendo en el camino, pero sí he tenido siempre esta idea de que cuando un ciclo se acaba, sea cual fuera, eh, empieza uno nuevo. Entonces esa trascendencia de uno y otro también se ve o lo reflejo en mis escritos, ¿no? Muchas veces, este, podemos sufrir por alguien o sufrir por amor o esto, pero termina eso y después estamos ilusionados con una nueva aventura, ¿no? Entonces dicen que el amor sincero dura 3 meses, ¿no? El amor eterno, digamos. Y se ve plasmado de esa manera también en mi escritura. Y correcto. Y bueno, y ahora releyendo el libro, hace unos momentos, estaba recordando algo que me contaste. En algún recital compartiste un texto que se titula Mátame y que tal vez surgió una pequeña polémica, ¿no? Porque, bueno, voy a leer aquí bueno, el inicio, ¿no? Dice, Mátame, me hice de valor solo para amarte, abrí las piernas, cerré los ojos y vendí mi corazón para estar contigo. Ahora, mátame. Bueno, y el poema continúa, ¿no? Pero quisiera un poco que nos des una reflexión específicamente sobre este poema, que me parece interesante, porque toca este tópico un poco de la muerte, Ujú. pero puede ser una muerte simbólica, una muerte real. Bueno, a ver qué nos... Sí, justamente el conflicto que surgió cuando la primera vez que leí en algún lugar este poema fue porque había escrito un poema en donde se hable sobre la muerte en un país donde el feminicidio era muy fuerte, ¿no? Válida, digamos, la propuesta de la pregunta, pero también habría que poner en contexto el poema, ¿no? Cuando yo leo el poema, lo hago dentro de un círculo amatorio, ¿no? De una propuesta amatoria entre dos amantes y que cuando llegan al clímax, ¿no? Digamos, el orgasmo vendría a ser el final de, ¿no? Digamos, esa fue la propuesta del poema, ¿no? No habría que sacarlo, digamos, del contexto de, ¿no? Pero sí hubo una cierta, eh, no fue disputa, sino desaveniencia, digamos, con el tema de por qué un país con tantos feminicidios se escribía explícitamente o se hablaba explícitamente de la muerte como tal entre dos amantes, ¿no? Sí, correcto. Bueno, para los amigos y amigas que nos verán, también decirles que si leen ese poema, tiene muchas aristas, ¿no? No es un lenguaje literal, ¿no? Podría ser entendido de diversas formas, ¿no? Y quería preguntarte otra cosita. Aquí en tu biografía se menciona que has participado también como cuentista, ¿no? En antologías. Y una me llama la atención que se llama Sexo al Cubo, 27 relatos sobre la sexualidad femenina en el Perú, escritos por mujeres. Y estaba tratando de pensar, porque solo conozco esta producción poética tuya, pero mi pregunta va en el campo de si en estos cuentos y otros cuentos o otros poemas has tratado solo el tema erótico o ha sido por otras temáticas, ¿no? Eh, He ido por otras temáticas, no es solamente, digamos, en narrativa, he ido por otras temáticas. Este cuento que se publicó en Sexo al Cubo se llama Me tengo que ir y sí toca, lógicamente, temas de sexualidad femenina, ¿no? De una historia sobre una mujer, ¿no? Dentro también del círculo amoroso, pero no es una constante en mi narrativa. Mi narrativa normalmente suele ser un poco más cómica,
un poco más ligera, sí hay mucho de sentimiento femenino, está muy plasmado siempre en mis escritos, es algo de lo que no me puedo desligar, pero soy más cómica normalmente cuando escribo narrativa, y hay una diferencia, digamos, en mis poemas es un poco visceral el asunto, ¿no? Escribo y me puedo explayar y puedo subir, bajar, irme al cielo, irme al infierno y no me pasa nada, ¿no? Puedo transformarme como quiera, ¿no? Eh, en la narrativa es más pensar la historia, ¿no? La creación, entonces el proceso es totalmente diferente, ¿no? Y hay que, digamos, cuidar un poco más el tema de la historia como tal, ¿no? Mientras que en la poesía, pues uno es mucho más visceral, mucho más transparente y sincero con lo que le sale en el momento, ¿no? Al momento de escribir. Entonces, digamos que eso vendría a ser mi diferencia, pero siempre he escrito desde el lado femenino, siempre he escrito, eh, a veces escribo del cuerpo, pero tengo narrativa que no necesariamente habla sobre el cuerpo y bueno, estoy escribiendo una novela que justamente no tiene nada que ver, digamos, con un tema femenino como tal, porque hablo de una niña que va creciendo, pero son sus aventuras de niña, ¿no? Entonces, digamos que por ahí es el tema, ¿no? Siempre tengo una tendencia, pero no es lo único que escribo. Qué interesante, ¿no? Porque normalmente los poetas que pasan a la narrativa les cuesta mucho de repente desligarse de lo poético. Y bueno, tenemos muchos casos de novelas de poetas, ¿no? Pero mencionaste algo que me quedó resonando, es como otras propuestas, otras técnicas que abordas en otros géneros, ¿no? Y recordaba que cuando se ha publicado este libro, El tiempo suspendido entre tus manos, tú lo acompañaste de varios videopoemas. Y Ujú. quería que nos cuentes un poco sobre esa experiencia, ¿no? De los videopoemas. Bueno, yo soy comunicadora, yo estudié comunicaciones y bueno, he trabajado en cine, en televisión, además que digamos, mi escuela inicial fue el teatro, ¿no? Soy una persona muy ligada al teatro, muy ligada al cine y a la televisión, y obviamente mi tipo de creación siempre va a ser visual, ¿no? Soy muy pegada a plasmar las imágenes, a que las imágenes tengan este sentido y tengan fuerza y estén, es el patos, ¿no? Hacer sentir a través de las imágenes. Entonces, para mí el tema visual es muy importante. Están, eso sí es algo que puedes ver tanto en mi narrativa como en mi poesía, porque explico, ¿no? O sea, detallo cosas muy explícitamente para que la imagen pueda ser lo que trascienda en. Entonces, obviamente en mi presentación pues era importante que eh, la imagen estuviese presente, no transformando de esa manera las palabras más allá de lo que dice o de lo que uno pueda expresar. Es más, si vemos los videos, no está explícito lo que dice las palabras como tal, pero sí la sensación, ¿no? De lo que uno quiere transmitir como mujer, como persona y además como escritor, ¿no? Correcto, Gisela. Y bueno, para terminar esta breve entrevista, quisiéramos que nos compartas uno de los poemas de El tiempo suspendido entre tus manos, tu primer poemario que fue editado por Sol Negro aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Todos tienen derecho a morir. El silencio es como la muerte.
o la cárcel. Si el verbo no brota, el grito se ahoga. Todos tienen derecho a morir, aunque sea una vez en su vida. Miro el cielo, índigo, y el mar con el amarillo reposando. Los colores cambian con las horas, pero la sangre siempre es roja. Que se abra el telón, que sangre en las venas, que agonice el sol. Yo estoy muerta. Muchas gracias, Gisela, por compartirnos ese poema. Como dije, del primer poemario, El tiempo suspendido entre tus manos. Y bueno, te dejo unos segundos para que te despidas de nuestros amigos y amigas que nos están mirando. No, gracias a ti, Paul, por la invitación y nada, el tiempo suspendido entre tus manos lo pueden ubicar en las librerías, en Amazon, en Perú Libros, y nada, espero que lo disfruten, que lo compren y que lo compartan también. Muchas gracias, Gisela. Y bueno, con todos y todas será hasta la próxima emisión de estas entrevistas. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias a ti.